Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Saludos y bienvenidos, familia. El tema de estos pasados episodios y de esta temporada ha sido vida a todo dar. En el pasado episodio estuvimos conversando sobre las primeras palabras en la oración de nuestro Señor que se encuentra en Mateo, la frase el Padre o Padre nuestro. En el episodio también comenzamos a examinar en detalle esta porción en las Escrituras que es muy conocida entre el pueblo cristiano. Y yo tengo que decir un uf, porque para mí fue tan maravilloso ese tiempo de conversación, de escuchar y examinar esta porción de las Escrituras y darme cuenta de mi identidad y de nuestra identidad en el Señor. Y fue muy refrescante y recordar las implicaciones de cada palabra en esta tan profunda oración. Por favor, hoy me acompaña y le damos la bienvenida como siempre. Le extendemos unas muchísimas gracias a nuestro pastor, superintendente, el doctor Javier Gómez. Y me encanta la anécdota que usted tiene de su hijo, y si la quiere compartir. Sí, la cosa es que cuando estuve a punto de graduarme, ir a la graduación, toda mi familia pudo ir, gracias a Dios. Y uno de mis hijos me estaba diciendo, pero papá, tú eres doctor, tú te vas a graduar de doctor. Ese era el menor, era bien pequeño. Entonces le dije, sí, más o menos, le dije. Entonces me dijo, pero tú puedes recetar medicina, tú puedes operar, tú puedes... Yo dije, no, nada de eso. Dice, me dijo, entonces tú eres un doctor de palito. Refiriéndose a los policías de palito. Los de hijos antes, nos ponen en... ¿Verdad? No, a veces no saben. Y yo creo que es bien bueno nunca olvidar eso. Somos un doctor de palito. El único doctor es Jesús. Gloria a Dios. Todos los demás Gloria a Dios. De nuevo, aprendices, estudiantes. Pues con mucho respeto me refiero a usted así, y yo sé que a usted sobre todas las cosas le encanta que lo llame o le gusta que lo llamen pastor. Gracias, y es nuestro pastor y lo reconocemos como tal. Pastor, ¿qué tal si usted, por favor, le daría lectura a la porción que vamos a estar hoy haciendo, ¿verdad? Entrando en el tema de hoy del Padre Nuestro. Claro que sí. Y a los amigos que nos están viendo y los hermanos que nos están viendo, nos estamos haciendo referencia a Mateo, capítulo 6, versos del 9 al 13. Uh-huh. Y una vez el pastor termine leyendo esa porción bíblica, vamos a comenzar con el tema de hoy, que tiene que ver con, todavía seguimos hablando sobre el tema de vida a todo dar, y cómo la vida a todo dar es deleitarse y descansar en Dios cuando decimos, santificado sea tu nombre. Mateo 6 dice así, verso 9 en adelante. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 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 La vida a todo dar es deleitarse y descansar en Dios. Explíquenos, abunda un poquito sobre eso, porque yo tengo una idea preconcebida cada vez que escucho esa porción de la palabra, y más adelante se la puedo compartir, ¿verdad? Pero quiero escucharle primero. Claro que sí. Gracias. De hecho, ahorita cuando estabas diciendo, léala, pastor, y dijiste, santificado sea tu nombre, lo dijiste en un sentido como saboreando la frase. Sí es. Y hay algo en cada una, en esta oración, que de nuevo es una oración
todo incluido, donde está toda la vida incluida. Ujú, ujú. Empieza nuestra identidad, Padre nuestro, y de pronto, como quien hace un silencio en una orquesta, viene esta gran frase, santificado, que hay que saborearla al decirla, en todo sentido, como que masticarla, morderla, como un perrito toma un hueso, Ujú, ujú. que lo saborea por todos lados, lo entierra, después lo busca y vuelve a saborearlo. Pues yo creo que esta oración y cada una de sus oraciones o frases hay que decirlas así. Y ese es santificado sea tu nombre. Podríamos traducirla fácilmente. Quizás algo que podríamos decir, y lo anoté así para no perder una sola de las palabras, ¿no? Podríamos decir que tu nombre sea reconocido y tenido como el verdadero tesoro que es. El nombre de Dios. Y por ende, Dios mismo sea reconocido y sea tenido, validado, que se dé cuenta el mundo entero de cómo eres tú realmente. Así que esa expresión puede traducirse como que el nombre de Dios y por ende Dios mismo es mi tesoro último o mi máximo tesoro, en un sentido de exclusividad, como nada más lo es. Sabe que siempre que me topo con esta porción de las escrituras, que muchos de nosotros no la sabemos de memoria, como parte de nuestra vida en el Señor, y la aprendemos desde pequeños. Yo creo que eso es uno de las porciones bíblicas que la gente se ha aprendido de memoria, ¿verdad? Qué bueno por eso. Qué bueno por eso, pero yo saboreándola nuevamente en estos días que la he estado releyendo, cuando siempre he pensado que la parte de cuando expresamos santificado sea tu nombre, yo siempre lo he identificado con esta cultura cristiana que hablamos de que el cristiano es separado para Dios, ¿verdad? Que tiene un propósito, ¿verdad? Déjame ver cómo puedo expresar lo que está en mi mente de una manera correcta. Pues veo a Dios de esa misma manera. Mi Dios es único, es especial. No hay otro igual que Él. No hay nada que se le compare. Esto lo hace completamente separado a todo, a mí, a mis circunstancias, al mundo, al mismo enemigo, a todo lo que haya en el mundo. Es único. Entonces, cuando empiezo desde el principio la oración y digo, este Padre que tiene todas, este Dios que tiene todas esas cualidades, es mi Padre. Es el Padre no solamente mío, es el suyo. Es de gente que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Es nuestro. Y me da este sentido, comienza esta oración dándome este sentido de quién yo soy en Él. Y después me dice, nos recuerda el Señor, no solamente eres mío, son míos. Yo soy quien yo soy, ¿verdad? Yo soy este Dios único, el que te está diciendo esto. Entonces, pues, me rompe. No hay libreto. No lo hay, pastor. Si el Señor, ¿qué significa que es único? Porque no se queda en un vacío, que es único. De hecho, la cuestión de que Dios es santo es único en su clase. ¿No? Y los cristianos son llamados a ser santos en vinculación con Él. Separados para Él, pero otra vez en relación con Él. Entonces, alguien me enseñó hace tiempo que es como decir que Dios es único en su clase, es como un superjugador como Michael Jordan. No, él está en otra liga, esa es otra liga. Bueno, nosotros podemos hablar de Dios y todo lo demás. Claro. Está solo Dios y todo lo demás. Él es creador, todo lo demás es creado. Así que en ese sentido es único. Pero también es bien importante saber que ese Dios único se ha revelado, se ha dado a conocer. Y ese es el meollo del asunto. No tenemos espacio, por así decirlo, o la libertad para nosotros imaginarnos como el Dios. De hecho, porque hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, no significa meramente del cielo, significa que estamos enajenados de Dios.
de quién es Él, de su gloria, de su belleza, de su dignidad. Y como no tenemos una idea de cómo es Dios, tratamos de imaginarlo y ahí la regamos. Y tenemos todas estas ideas extrañas de Dios. Entonces Dios, parte de la caída, parte de la distancia que tenemos de Dios, es precisamente que estamos condenados a llegar a un concepto equivocado de Dios, porque no, estamos hablando de un país al que ninguno ha ido, ni hemos visto fotos ni nada. Así que Dios tiene que revelarse a criaturas enajenadas de su gloria, separadas de su gloria. Él tiene que revelarse y se revela en la creación, pero también se revela en nuestra conciencia y se revela a través de las Escrituras, específicamente a través de Jesucristo. Y este Jesucristo, que es el único que ha visto a Dios, es quien nos lo ha dado a conocer, dice Juan en el Evangelio. Y Él nos está enseñando a orarle o a hablar con ese Dios. Y empieza diciéndonos, afirmándonos nuestra relación con Él, Padre e Hijo. Pero entonces, obviamente, qué importante es saber con quién estamos hablando. Y ahí es que viene el asunto del nombre de Dios. Y es como si estuviera, ¿verdad?, tomándolo con ese respeto y ese peso, enorme peso de, estamos, digo esa frase mal, ¿verdad?, estamos manejando, atendiendo de lo que estamos aquí, cuando decimos santificado sea tu nombre, ¿no? Y otra vez, este Dios único que se ha dado a conocer. Y en la persona de Jesús se dio a conocer las parábolas. Una y otra vez Él está diciendo, Dios no es como ustedes creen. Y si es cierto que nosotros tenemos un problema de identidad y nos cuesta creer que somos hijos de Dios, tenemos otro problema con la identidad de Dios. Y necesitamos aprender quién es Él realmente. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, en un sentido Dios nos está, en la persona de su Hijo, dándonos a conocer quién es Él, pero también ayudándonos a, por así decirlo, morir o renunciar a todos esos falsos dioses a quienes le estamos orando. Y yo diría que en un sentido todos estamos, aún los no cristianos, están orando también esa oración, pero no es el nombre de Dios el que está incluido en esa oración. Cuando usted habla de falsos dioses, para aquello de que alguna persona que no entienda lo que eso implica. Sí. Bueno, nosotros vamos a terminar adorando algo, lo que sea. No podemos vivir para la nada y terminaremos creando o apuntando a un bien último o algo que sea verdaderamente significativo. Quizás eso es lo que estaba tratando de decir cuando planteo que todos están haciendo esa oración de santificado sea tu nombre, pero en vez de tu nombre ellos dicen cosas como santificado sea mi trabajo, santificado sea mi familia, santificado sea el dinero, santificado sea el sexo, santificado sea blanco. O sea, vamos a fabricar algo por lo cual vivir. Quizá es santificado sea mi reputación. Yo mismo. Santificado sea yo mismo. El asunto es de qué es mi tesoro. ¿Qué es aquello que yo estoy buscando cuando estoy buscando? Puede ser, ¿verdad? Libertad. Puede ser placer. Puede ser significado. Puede ser, otra vez, sentirme bien, para no ponerlo demasiado sofisticado. Sentirme en paz. Bueno, pues buscamos esos falsos dioses o ídolos. Son esas cosas que interesantemente son regalos de Dios. El sexo es un regalo de Dios. El dinero es algo que Dios también, ¿verdad? Qué sé yo, el sueño, el trabajo, todas son cosas buenas en sí mismas, como cosas que Dios nos creó para disfrutar. El río, un paisaje. Sin querer, nosotros podemos hacer las cosas creadas que Dios nos dio como regalos, convertirlas en un bien último, en la razón para la que vivo. Y de pronto vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Vivimos para el sexo en vez de que el sexo sea un regalo que disfrutamos en su contexto. Entonces, todos estos regalos de Dios terminamos convirtiéndolos en algo de lo que queremos sacar o derivar algo que no nos pueden dar. Entonces, si yo, el trabajo, que es algo que la Biblia habla también, convierto el trabajo en un Dios, algo de lo que yo derivo mi identidad,
trabajo nuestro que estás en mi oficina, santificado sea tu nombre, y vivo para eso, voy a terminar entonces en una situación de decepción, porque al trabajo le queda grande el trabajo de ser Dios. Claro. Entonces, por un momento hay una satisfacción, pero igual con cualquier otra cosa que yo le diga, santificado sea tú, el dinero, un cónyuge, una relación. Un regalo que Dios me dio que es bueno, cuando lo uso como un fin en sí mismo y lo convierto en aquello que me va a dar identidad, puedo convertirlo entonces en algo que termina destruyéndome, Exacto. decepcionándome. Usted dijo algo que en ocasiones los seres humanos pudiéramos estar endiosando todas estas cosas, ¿verdad? Con el último objetivo de sentirnos en paz. Sí. Y a veces no nos damos cuenta que es una trampa. Uh-huh. Es una trampa porque al final no es paz, no es Dios. Sí. ¿Verdad? No puede hacerlo aunque quiera. No puede hacerlo aunque quiera. Entonces, pues por eso vemos personas que se ahogan en sus trabajos, en el sexo, Uh-huh. en todas estas cosas, buscando identidad, placer, satisfacción, paz, Uh-huh. y no la encuentran. Y no la encuentran. No puede hacerlo, ¿verdad? Porque es un bien finito. Claro. Sea lo que sea, es finito. Tienes cierta cantidad de lo que sea. Uh-huh. Nosotros necesitamos algo más grande que eso. Fuimos creados para algo mucho más grande que otra cosa creada. Uh-huh. Y cuando convertimos cualquier cosa creada en un fin último, ¿no? en algo de Lo lo más cual, grande. lo más grande, lo que digo santificado sea, Exacto. no voy a descansar y no voy a tener verdadero deleite. Va a haber, sí, deleite, porque hay un regalo, ¿verdad? Es un regalo de Dios. Sí. Pero no llega a ser el tope, no llega a eso que tú dices, está chévere, está nice, pero me dejó deseando más. Y nunca va a ser suficiente. Yo creo que todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, Claro. podemos entender exactamente lo que nos está explicando. Y veo también en una porción quizás tan corta, tan sencilla de memorizar, Uh-huh. la profundidad que tiene y la urgencia y la relevancia que tiene para el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros deseamos deleitarnos, verdad? Y lo que estábamos hablando de deleitarnos y descansar, poder tener ese espacio Uh-huh. para descansar, pero ¿cómo descansamos? Uh-huh. Si todo lo que traemos a nuestra Uh-huh. vida para que traiga ese descanso es lo mismo que nos está convirtiendo Claro. en esclavos. Claro. Por eso creo que cuando uno ora el Padre Nuestro, uno vuelve a centrarse en la realidad. Cuando uno ora, yo necesito orar el Padre Nuestro porque se me olvida quién es Dios, cómo es Dios, y caigo fácilmente en patrones de esto es lo más importante. Esta persona, lo que opine esta persona de mí, no puedo vivir. Entonces, inconscientemente caemos en patrones de autodestrucción, ¿verdad? De ídolos, de que de momento sean demasiado importantes estas otras cosas, que son importantes, pero no son lo más importante. Y orar esto todos los días nos recalibra, nos reenfoca. Pone, ok, ¿qué estoy haciendo? Porque yo estoy pensando otra vez, porque yo estoy tratando al hijo mío, o estoy tratando esto otro, como si fuera Dios. Pues no, santificado sea tu nombre. Y hay que decir algo, esta oración hay que aprender a hacerla. El Padre Nuestro hay que aprender a decirlo o hacerlo. Yo no puedo meramente decirle a ustedes ahora, miren, vamos a orar todo esto y ya, ¿verdad? En un sentido hay que quizás comenzar diciendo que no, ¿cómo lo digo sin ser malinterpretado? Es fácil decirlo el papagayo. Claro. Es fácil decir, santificado sea tu nombre. Claro. O es fácil decir, bueno, lo correcto, lo que yo tengo que decir es santificado sea tu nombre. Y lo digo sin sentirlo. Claro. ¿Verdad? Lo digo sin saber lo que estoy diciendo. Y parte de lo que yo creo que Jesús hace es que cuando nos invita a orar así, es porque Él ya ha hecho un trabajo anterior con los discípulos. Él ha estado diciéndoles quién es Dios, cómo es Dios. Les ha dado
figuras, metáforas, para masticarlas. Experiencias. Experiencias que ellos, hasta chistes, que algunos de ellos siguen ponderando y dicen, oh, esto es lo que quiere decir. Yo pienso que, por ejemplo, una práctica que yo le daría a nuestros hermanos y hermanas, que yo estoy practicando también, pues gracias a un pastor que se llama Martin Sanders que me ayudó, es que yo puedo decir, no es meramente decir santificado sea tu nombre, es también conocer el nombre de Dios. Por ejemplo, el Salmo 103. ¿Qué pasaría si tomáramos el Salmo 103, que lo tengo por aquí, y empezamos a también orarlo de esa manera? Se me acaba de ir por aquí el Salmo 103. Déjenme llegar allí rapidito. Es un salmo que usamos mucho en nuestras iglesias en nuestro tiempo devocional y toca otra vez, quizás como, yo diría que es el salmo más intencional, más gráfico, casi exagerado en decir cómo es Dios, de su carácter, de su nombre. Y no lo voy a leer completo, pero dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, se le paran los pelos a uno, ¿verdad? Ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Aleluya. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito Dios. Como el Padre se compadece de los hijos. Aleluya. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y sigue por ahí. ¿Qué pasaría si... Yo hablando con mi esposa en estos días, decía, este asunto de la disciplina de la contemplación tenemos que recuperarla. La contemplación, ¿verdad? Y es una palabra de domingo, la gente la oye y dice, ay, contemplación, ¿y qué es? Bueno, estoy aprendiendo dos cosas. Una es, contemplar es quedarse mirando. Tener la disciplina de la contemplación es quedarse mirando a Dios. ¿Qué tal si cuando nosotros decimos santificado sea tu nombre o intentamos aprender a orar así, lo hacemos aprendiendo a mirar a Dios y admirar a Dios? Y salmos como el Salmo 103 nos dan el contexto, nos dan el contenido fiel de quién es Dios, quién se ha dado a conocer. No tenemos que ahora inventarnos, recuerden, estamos lejos de la gloria de Dios, ponernos a suponer cómo es Dios va a llevarnos a lugares sin salida. Pero de pronto ver a este Dios como este Padre. Entonces, la vez pasada recuerdo que me preguntaste, ¿qué pasa con aquellos que su padre fue maltratante? Sí, ¿Qué pasa recuerdo. ¿verdad? Y contestamos algo, pero me quedé pensando. ¿Me usé de ejemplo? Sí, y yo creo que era quizás lo que dije fue un poco de que en un sentido más que otro todos tenemos una familia disfuncional y hemos sido lastimados, pero ciertamente hay algunos que han cruzado la valla, ¿no? Y ha sido bien dramático. Una de las cosas más maravillosas de conocer el nombre de Dios es meterse en un Salmo 103, por ejemplo. Y Martin Sanders hace eso, ¿verdad? Y él fue el que me hizo pensar en estos términos. De decir, mira, para empezar, Dios no es como tu papá. Dios no es como esos otros padres. Dios no es como esa otra gente que te falló. Que quizás tienes ira o tienes heridas o tienes... Dios no es como esa gente. Dios es así. Y que se meta uno en el Salmo 103 a contemplar a Dios, a mirarlo y a quizás desaprender todas estas concepciones que uno trae al término padre o a las figuras que sirven de referencia y descartarlas todas. Es decir, Dios no es ninguno, como ninguna de estas figuras de referencia. Y de pronto ver, Él es esto, Él es misericordioso, lento para la ira, perdona, sana, no tiene en cuenta, wow, Dios es bello. Y entonces de pronto sí, ya tú no estás diciendo santificado sea tu nombre como un deber religioso o políticamente correcto. Ya estás diciendo, especialmente cuando se te está olvidando y vuelves a hacer esta oración como disciplina,
Es maravilloso haberlo hecho con la contemplación. Y decir, wow, Señor, tú eres así. Que todo el mundo pueda darse cuenta de que tú eres así. Que mi alma recuerde y tenga bien presente cómo eres tú realmente. Y otra vez, desenmascarar todas esas mentiras que hemos creído de Dios. Y esto de contemplar me hace pensar, y de hecho fue mi esposa la que me dio la idea. Y digo, oye Javier, eso, cuando te escucho decir eso, pienso en las figuras de estas cuadros que todos hemos visto, que tienen como píxeles y tienen un montón de cosas y no se sabe lo que es, pero te dicen, quédate mirando en este punto. Y vas a ver la imagen. Y poco a poco, en algún momento, si te quedas mirando, y hay gente que lucha y se queda. Muy buena ilustración. Y nunca la ven, nunca la ven. Mi esposa me dice, pues yo creo que algo así es contemplar a Dios. Hay veces que tenemos que enfocarnos y tenemos que hacerle alto a un montón de otras cosas que nos están gritando por atención y que nos están diciendo, órame a mí, santificado sea yo, ¿verdad? Si no, para. ¿Cómo es Dios realmente? ¿Y qué pasa? En la medida en que yo entiendo y veo cómo es Dios, mientras lo contemplo y lo admiro, Él se va a convertir en mi delicia. Y con esto quizás me gustaría decir, quizás, no sé si hay otra pregunta, pero mira, cuando la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 16. Lo que Él está diciendo es, deleítate en Jehová. Nosotros a veces leemos eso y decimos, deleítate en Jehová y haz tu deber religioso, haz las cosas que Dios quiere y Dios te va a conceder las peticiones que sean de tu corazón. Que sea aquello, que sea lo otro. Nada que ver. Es disfrútate a Dios, deleítate en Él, aprécialo y Él va a satisfacer tu corazón. Deleítate en Él y todo lo que tu corazón está buscando en el trabajo, en el sexo, en todos estos otros santificados sea, Él lo va a satisfacer. Él llenará las peticiones de tu corazón. Eso que tu corazón está gritando, buscando en otro sitio. Cuando uno contempla a Dios y lo conoce por quien Él realmente es, uno va a ponerlo en el tope de la oración. Es la primera oración. La primera petición es que tu nombre sea reconocido, santificado, como el tesoro que realmente es. Y el que está orando eso es capturado por la belleza de Dios. Y eso, yo quiero vivir ahí, deleitándome en eso y descansando en eso, porque nosotros nos movemos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un montón de gente que nos lastima, el que me lo vendió en el negocio, los seres queridos de uno, una junta de gobierno, un pastor que dijo algo o no me saludó ese día. Hay 20 cosas que decimos a esta persona, pero Dios nunca nos decepciona. Aleluya. Y poder regresar ahí una y otra vez, y en vez de decir santificado sea la opinión de los demás o cómo los demás me ven, decimos no. A mí lo que me da descanso es que Dios tiene carácter perfecto. Y ahí yo puedo ser quien soy. Puedo, en vez de hacer las cosas para gustarle a los demás, ahí puedo ser quien soy. Y fíjate que San Agustín y otros describen la felicidad con la palabra descanso. Y a eso que quizás estoy tratando de apuntar, con que orar así tiene como consecuencia mi deleite en Él y mi descanso en Él. Y yo me canso todos los días, yo necesito volver ahí. ¿Qué mensaje más pertinente para los tiempos que estamos viviendo? Yo creo que hay que escucharlo una y otra vez y agradecemos al Señor que tenemos estos medios que quedan grabados, que podemos disfrutar y las personas Amén. Que nos están conectando, que han conectado con nosotros, sepan que a través de la plataforma de YouTube puede entrar y disfrutarlo cuantas veces desee. Incluso les invitamos a compartir el enlace con otras personas, ¿verdad? Compartan Amén. Centrados con otras personas. Y puede ser a través de YouTube, como les dije, y ahí dejar su comentario y nosotros con mucho gusto lo leeremos y en una próxima ocasión hasta incluso preguntas que pueda tener podemos traerlas a la mesa, ¿verdad? Tremendo. Y sería maravilloso. A través de Apple o de Google Podcast también pueden evaluarlo y darnos un review
y será sumamente agradecidos. Es una manera de conectar Amén. nosotros Amén. con ustedes. Pastor, como siempre, muchísimas gracias. Amén. En un momento dado tuve que tragar profundo porque sabía que el Espíritu Santo estaba hablando a mi vida. Estaba Aleluya. escuchándole y fue un mensajero muy efectivo en comunicarnos hoy lo que Dios quería que la iglesia escuchara para este tiempo y a esta hora. Y agradecemos mucho eso. Les invitamos para que se unan a nosotros al próximo podcast. Vamos a continuar hablando sobre este tema y usted no se querrá perder cuando examinemos la otra frase de esta maravillosa oración: venga tu reino. Si usted ha disfrutado de este podcast, les esperamos, compártalo y nuevamente gracias. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Mantengámonos centrados. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.